¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora que vean este video. Espero que hayan disfrutado Expiatorio con toda esta información relacionada al espionaje en contra de Juan Gabriel, ¿sí? En este mismo canal ustedes pueden ver el Expiatorio con Dolores Delgado y Ricardo Valderas y el estreno de Pechucho, este personaje tan sui generis, con una crítica tan particular de la política nuestra de cada día. Ahí estará con ustedes todos los sábados, todos los domingos, perdón, usted a las 12:30 del día, temprano, el buen Pechucho, y por supuesto, Expiatorio todos los domingos a la 1:30 de la tarde en este canal. Y el comentario de su servidor a esta hora, 2:30, para después invitarlos a que se vayan al otro canal y a las 3:30 de la tarde disfruten al gran periodista Nacho Alvarado con Ojo al Gato. 5 de la tarde llega el otro gran periodista Sósimo Camacho. 18:30 entran las charlas con Luis Guillermo Hernández, también por supuesto gran periodista. Y a las 20:30 Josefa Galván y a las 21:30 Fabrizio Loruzzo. Ojo al Gato va a tratar sobre lo que hay detrás de la violencia, la participación de los cuerpos de seguridad en la violencia producto del crimen organizado. También estamos hablando a las 17, Sósimo Camacho con un reto hacia la Suprema Corte de Justicia, a la nueva Suprema Corte en lo que tiene que ver con la defensa de las comunidades originarias. 18:30 las charlas con Luis Guillermo hablando de el tema FOBAPROA y lo que viene para los bancos en ese sentido. A las 20:30 Josefa con una comparación de perfiles de Marco Rubio, Claudia Sheinbaum. Y a las 21:30 Fabrizio Loruzzo con un caso que tenemos que conocer, el de Juanito, que fue desaparecido por fuerzas federales, fuerzas militares. Pero bueno, aquí vamos a hablar ahorita de política, política nuestra de cada día. Tenemos varios temas. El primero, a ver, tenemos lo de Loreto Ortiz, actual ministra de la Suprema Corte, quien se queja de la disminución salarial. Tenemos también, por supuesto, lo que pasó con Gerardo Fernández Noroña y una estudiante de la Universidad Autónoma del Estado de México en un diálogo abierto entre senadores y estudiantes. Tenemos también lo que pasa nada más ni nada menos que con Donald Trump en Chicago, ¿no? Serían los tres temas particularmente. Ahorita vemos si se incorpora otro, por supuesto, para platicar con ustedes este domingo. Pero a ver, comencemos por el principio como tal, con lo que se ha venido comentando y demás. A ver, Loreto Ortiz, quien el 1 de septiembre protestó como una de las ministras de la nueva Suprema Corte de Justicia, bueno, expresó su descontento por el sueldo que recibirá desde ahora, pues a su parecer, dice esta nota, sin embargo, si bien está de acuerdo en ganar menos que la presidenta, debería de percibir más de los 137,000 pesos mensuales que le corresponden. Nos dieron una rebaja muy fuerte, afirmó Ortiz al hablar sobre la disminución que se hizo a su sueldo en una entrevista que sostuvo con el conductor Javier Risco en el programa Fórmula Noticias de la emisora Radio Fórmula. En el programa, la ministra señaló que debido al ajuste en el salario de quienes integran la Suprema Corte de Justicia, ahora ganará lo mismo que su secretaria particular, quien gana 110,000 pesos mensuales, lo cual desde su punto de vista no es justo, ya que sus labores no son las mismas. Textualmente dijo, y así lo apreciamos en el audio que se volvió viral: yo voy a ganar 137,000 pesos, o sea, no es la misma responsabilidad de mi secretaria particular a la de una ministra de la Suprema Corte, fue lo que indica la juzgadora, quien comentó que los salarios deberían de ser equivalentes a las labores realizadas dentro de la Corte, a trabajo igual, igual salario, es lo que señala. Por otra parte, Loreto Ortiz también defendió que la austeridad debe ser bien entendida por la ciudadanía y la comentocracia, destacando que no realiza gastos superfluos con recursos públicos y que utiliza sus ingresos personales para cubrir sus necesidades. No hago gastos superfluos con el recurso público, sino con mi propio dinero. Fue lo que enfatizó al revelar que ella recibe dos pensiones, mismas que le son más que suficientes para viajes, comidas y otras cuestiones. Bueno, la declaración de Ortiz se da en este marco, en este contexto de un plan de austeridad anunciado por Hugo Aguilar, ministro presidente de la Suprema Corte. Lo anunció el 3 de septiembre, en donde busca ajustar los sueldos de los ministros para cumplir con la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, que establece que ningún funcionario puede ganar más que el titular del Ejecutivo Federal. Es decir, en este momento la titular es la presidenta Claudia Sheinbaum. Según información oficial, el sueldo de Aguilar se fijó en 137,582 pesos mensuales, mientras que otras ministras como Lenia Batres perciben incluso menos al devolver parte de sus ingresos a la tesorería de la Federación. Obviamente que la queja de Ortiz, como bien señala esta nota, sin embargo, genera reacciones en redes sociales, ¿no?
en donde hay usuarios que criticaron su postura, incluso algunos de plano le pidieron que renuncie, ¿no? En torno a esta situación. Es un tema interesante. A ver, mire, entiendo bien cuando la ministra dice se tiene que valorar el trabajo que nosotros estamos haciendo. Sin embargo, 137,000 pesos mensuales no es un salario menor. No es un salario al que puedan acceder el 80% de los mexicanos. Cierto, el 80% de los mexicanos no son ministros o ministras de la Corte. Sin embargo, no por el hecho de serlo tienes que ganar las millonadas. A final de cuentas, ser ministro o ministra también es un servicio público. Y el servicio público va acompañado de una austeridad, va acompañado de un salario que no ofenda a la mayoría de los mexicanos y mexicanas. No te están pagando 20,000 pesos, no te están pagando 15,000 pesos, que también son salarios altos para un sector de nuestra población. No te están pagando 70,000 u 80,000. Te están pagando 137,000 pesos. Que sé que para personas que ganan 250,000, 300,000, que son lo mínimo, o sé que lo que había anterior en la Suprema Corte de Justicia, pues puede parecer poco, pero no es poco. No es poco. Es un salario bastante digno y que me parece acorde con las responsabilidades y la carga de trabajo que tiene una ministra y ministro de la Suprema Corte de Justicia de un país como el nuestro, en donde las condiciones de vida requieren mucha sensibilidad de las políticas, políticos y en general de los funcionarios públicos, porque lo que indigna, lo que molesta a la población son funcionarios ricos, son servidores públicos ricos, son servidores públicos que a pesar de las labores que hacen, cuya responsabilidad no estoy objetando ni mucho menos, tienen salarios que ofenden al ciudadano, porque nadie quita la carga de una responsabilidad, pero no olvidemos que es un servicio público, no es una empresa privada, no es una labor privada, es un servicio que debe de tener, que debe ir acompañado de un sacrificio, de un compromiso, no sacrificio, de un compromiso, de un entendimiento que mucho de lo que haces lo haces por amor a un país, lo haces por amor a una sociedad, lo haces para que tu país mejore, lo haces para que tu país sea mucho más desarrollado y sabes bien que en otro lado ganarías más, pero por eso es un servicio público. Por eso es un compromiso con una sociedad. Por eso es un compromiso con una transformación. Porque hay que hacer las cosas diferentes a lo que se venía haciendo antes. Y parte esencial que marcó a la anterior Suprema Corte de Justicia fue su negativa a bajarse el salario, con el argumento que da en esta ocasión la ministra Loreta Ortiz. Y me parece que es algo que los nuevos ministros y ministras tienen que entender. Y qué bueno que Hugo Aguilar lo entiende, y qué bueno que Lenia Batres lo entiende, y qué bueno que Estela Ríos lo entiende, y qué bueno que aquellos que se han manifestado a favor de esta medida lo entienden. Porque no se trata solamente, insisto, uno, no es un salario bajo, no es un mal salario, no es un salario que te impide tener una buena vida, y más cuando tú tienes otros ingresos aparte de ese salario. Cuando tú te quejas de un salario de 137,000 pesos, 137,000 pesos, me parece que estás disociado de una realidad que padecen millones y millones de personas. Y que vuelvo a lo mismo, entiendo muy bien la responsabilidad de un ministro y ministra. Pero si la presidenta, que tiene igual o más responsabilidad que ustedes, gana lo mismo, porque siguen ganando 4,000 pesitos más que la presidenta, ya en bruto, como quien dice, ya sin impuestos ni nada, ¿por qué ustedes van a ganar más? ¿Por qué para ustedes es un salario insignificante o que no es digno de lo que ustedes hacen cuando la presidenta, que tiene mayor carga, mayor responsabilidad en el país, gana menos? Representativo, simbólico, pero sigue percibiendo menos, en términos ya generales. Me parece que es ahí donde algunos ministros y ministras deben de entender que no son una casta dorada, que no son una casta especial, que no son excepcionales, son parte de una transformación. Y eso es lo que deben de asumir como tal. Eso es lo que deben de asumirlo. Hay molestia porque les quitan pensiones, porque les quitan cuestiones de privilegios, porque deciden que se quitan los seguros médicos y que se vayan a atender al ISSSTE. Perdón, con un salario de 137,000 pesos al mes, más otras percepciones, puedes pagar tranquilamente un médico, ¿eh? Si no te gusta el ISSSTE. Ujú.
Entonces, sí me parece que es un error de la ministra. No sé ustedes qué opinan. Ustedes saben que aquí no se coloniza a nadie, ustedes denme su opinión, ¿no? Pero sí creo que la ministra se equivoca en la percepción con la cual maneja esta información y se puede disentir, claro que hay que disentir, pero sí me parece que está equivocando el camino, Loreto Ortiz. Ya lo he comentado con ustedes. Lo que es Loreto Ortiz, lo que es Sara Irene Herrerías, lo que es Yasmín Esquivel, aguas. Hay que cuidar muy bien lo que pasa alrededor de estos personajes porque no son precisamente personajes, a pesar de sus orígenes y que algunos están vinculados, la propia Ortiz está vinculada a la fundación de Morena y demás, no son personajes que se hayan caracterizado por comprender el fondo de una transformación como tal, sino de estar vinculados con ciertos intereses que no son precisamente los más obradoristas que existen, por mucho que se vistan como tales. Y uno de ellos es esto, el tema en comprender por qué un salario se disminuye, entender que un salario como el que perciben es bastante bueno, ajá, y aparte de todo, saber a ciencia cierta, ¿no? Qué es lo que rompe la relación con la gente. Ahora vamos con un segundo tema que también estuvo calientito, estuvo interesante, el de Gerardo Fernández Noroña. Subimos el audio ya en el canal, en otro canal. Ustedes dirán, este trae canales, los canales. Bueno, subimos el audio en el otro canal, en donde del diálogo, el diálogo que se da entre este estudiante de la Universidad Autónoma del Estado de México y este senador. Voy con la nota y el comentario. A ver, durante el evento Escuela de Formación por la Paz y la Democracia, Estudiantes del 68, organizado por el Senado, esta nota de Silvia Arellano señala lo siguiente. El senador de Morena, Gerardo Fernández Noroña, fue cuestionado por una estudiante universitaria sobre presuntas actitudes misóginas y la incongruencia de su discurso sobre austeridad. La joven se identificó como Victoria Montes de Oca, estudiante de Ciencias Políticas y Administración Pública en la Universidad Autónoma del Estado de México, tomó el micrófono y dijo: yo tengo una pregunta para usted. No sé de dónde queda lo que ahorita está tocando el tema de la mujer, del respeto y de la equidad, si usted es el primero que es misógino y machista. No sé si recuerda el día que en el Senado le dijo a la senadora Lili Telles: tú no estás para debatir, tú estás para lavar trastes. Así lo dijo, está en el audio. Entonces, ¿dónde queda la congruencia que usted dice tener con la mujer? De inmediato, Fernández Noroña, y viene en el video, y lo consigna esta excelente crónica de Silvia Arellano, pidió a la estudiante que precisara la fuente de esa declaración. Nada más, compañera, no te estoy faltando al respeto, solo te voy a pedir una cosa, que por favor cites de dónde saca esa frase que dice que yo dije. Me parece que es algo correcto, respondió el legislador. Montes de Oca replicó que sus palabras habían sido recogidas por todos los medios de comunicación. Salió en todas las noticias, usted lo dijo, por eso ahorita se lo estoy citando. Mi pregunta es, ¿dónde queda su congruencia?, insistió. El estudiante también cuestionó al senador sobre la compra de una vivienda valuada en 12 millones de pesos, señalando que contradecía los principios de austeridad que promueve Morena y la propia presidenta Claudia Sheinbaum. Yo creo que nadie tiene nada en contra de los gastos que usted tiene en la casa que acaba de comprar. Lo que me cuestiono es dónde queda lo que tanto habla su partido de austeridad, porque simplemente no puede venir a decir eso si en su partido no lo hay, y nada más se la pasan con incongruencias. Después, Fernández Noroña contó una anécdota del 2009 cuando viajó por todo el mundo en clase business debido a que su pareja trabajaba en una línea aérea. Hice un viaje de vuelta al mundo con boletos beneficio en business porque mi mujer trabajaba en una línea aérea y era un derecho que tenían los trabajadores de la línea. Y estando en Los Ángeles yo me había roto un pie. Ahí me encontré a Gabriel García Márquez con su mujer, comenté un par de cosas, luego fue de chismoso con Elena Poniatowska de que yo venía viajando en business. Y cuando llegó a subirme al avión, Elena me dice que vienes en business. Sí, le digo, pero no de Los Ángeles a México. Me dice una vuelta al mundo en business. Es que Andrés Manuel es un austero, pero yo no, le dije, pero no roba a nadie. Es un boleto beneficio de todo lo que he viajado. No estoy haciendo nada incorrecto. Y entonces me sientan a un lado en business porque la reconocieron y le dije, lo que pasa es que Andrés Manuel o el compañero presidente y tú tienen culpa porque son creyentes y les da culpa el disfrute. Pero mira, le digo a Elenita, Gandhi tenía su escudilla donde comía, sus lentes, su libro sagrado, su calzoncillo de algodón y la rueca en la que tejió su calzoncillo. A los 37 años renunció a la sexualidad. Eso es austeridad y no chingaderas. Yo no aspiro a tanto, fue lo que dijo en esta charla Fernández Noroña, quien también contó su relación con su familia, con su abuela,
En fin, y reiteró que le gustaría saber de dónde salió esa información. Bueno, a ver, este tema también está interesante y les pido de antemano su opinión, que me la dejen tanto en el chat como en en la caja de comentarios. A ver, primero, vamos a empezar, no me mate, deme chance de explicarme. Qué bueno que existan estos foros. A mí me parece maravilloso, de verdad, que exista este contacto directo con los legisladores y las legisladoras. Y creo que todos los estudiantes deben de aprovecharlos y deben de cuestionar y deben de denunciar y deben de alzar la voz, sin duda alguna, frente a sus propias autoridades. Me parece que eso es algo, sin duda alguna, muy respetable. No podemos regresar al tiempo en que un político o política se sentía intocable y por lo tanto no quería que nadie lo cuestionara, no quería que nadie lo señalara, que incluso cuando te atrevías a hacerlo llegaba los elementos federales y te sacaban de un evento. Recordar lo que hizo Felipe Calderón con un muchacho que se atrevió a gritarle espurio, lo que hicieron con otra muchacha que se atrevió a denunciar la guerra contra el narcotráfico, la violencia que había en su región, lo que hizo en alguna ocasión Juan Camilo Mourinho, también en contra de otro estudiante, el propio Enrique Peña Nieto y funcionarios del gobierno de Enrique Peña Nieto que impedían cualquier tipo de reclamo. Este ejercicio es muy, muy válido y me parece que México no puede retroceder en ese marco. Cada día la relación con los políticos, con las autoridades, tiene que ser así, franca, fuerte, profunda, ¿no? En donde ellos aprendan y sientan la verdadera mirada que tiene la gente sobre sus personas y que sepan rebatir, sepan debatir, sepan discutir, sepan hablar, ¿no? Con las personas y sepan incluso, sí, llegar a acuerdos o a desacuerdos, pero que puedas entenderte, ¿no? A final de cuentas lo hemos dicho, como sociedad y que involucra a la clase política, mediática, ciudadanos en general, nos falta todavía mucho para poder escuchar al de enfrente, no para responderle, sino para entenderlo y con base en ello hacer una idea de lo que estamos discutiendo. Eso es muy importante avanzar. Yo creo que ese es el siguiente paso. Ya está la apertura, hay que cuestionar, hay que hablar y hay que avanzar. En este tipo de eventos se puede sembrar preguntas, por supuesto. Se pueden sembrar preguntas, se pueden sembrar intereses, se pueden sembrar agendas. Esa también es una realidad. Los políticos pueden caer en errores en sus contestaciones, en su tono de voz, en sus actitudes. Hay políticos que son más serenos, hay políticos que son más prepotentes, hay políticos que son más agresivos, hay políticos que son más enojones, hay políticos que son mucho más cortantes, ¿no? Gerardo Fernández Noroña tiene un tipo muy, lo digo sin ninguna ofensa, muy bruto, es decir, un tipo muy, muy franco, o sea, es un tipo muy, el tipo, no él, el tipo de diálogo con Fernández Noroña regularmente es así, es muy franco, es muy duro, es de palabras directas, ¿no? Ese es el estilo de Fernández Noroña, no de ahora, desde hace muchos años. No es que Noroña haya nacido ayer y que su estilo sea diferente a lo que se había manifestado en otras épocas. Se ha comentado mucho el tema de la austeridad de Noroña. Él se ha defendido de la manera como lo hemos escuchado. Podemos estar a favor, podemos estar en contra, pero a final de cuentas es un tema que está sobre la mesa y que él lo ha manejado como considera o piensa que es lo correcto. Yo creo que se ha equivocado en varias expresiones al respecto, pero él sabrá por qué toma esas determinaciones y ese manejo mediático de estos temas. Eso por un lado, ajá, que me parece que es fundamental. Noroña se ha visto involucrado en los últimos días en diferentes circunstancias que a mí sí me llaman mucho la atención. ¿Por qué razón? Porque de repente parecería que todo es culpa de Noroña. Yo no lo voy a defender ni lo voy a atacar. No es mi trabajo ni defender ni golpear a nadie. Pero sí plantea un escenario. Y ese escenario da cuenta de que sí hay una carga de los medios de comunicación tradicionales que le están cobrando facturas a Noroña por cuestiones personales, por cuestiones profesionales, por cuestión de los dueños de los medios, se la están cobrando por cuestión de simpatías y antipatías. Y lo vimos con el caso de Alejandro Moreno, en donde hubo personajes que de plano justificaron la agresión porque dijeron se lo merecía, ¿no? Eso es un hecho. Ahora, hay críticas a su cuestión de la austeridad que provienen desde Morena y fuera de Morena. Cuando provienen desde adentro, es ahí donde el propio Noroña, que ha hablado de fracturas y ha hablado de golpeteos y demás, tendría que escuchar a sus propios compañeros. Él no lo hace por las razones que él quiera, o sí lo hace, pero lo expresa de manera diferente.
Por ejemplo, el tema de la Guardia Nacional, cuando le pusieron custodia, para mí fue una exageración. Y mire que yo fui de los que cuestioné a Lito Moreno y sigo pensando que Lito Moreno es un barbaján que agredió a Noroña. No fue Noroña el que lo agredió, no fue Noroña el que lo provocó. No, eso fue una agresión planeada de Alito Moreno para reventar una sesión y, como bien dijo el doctor César Pineda, tratar de explotar, por otro lado, lo que es la reforma electoral. O sea, eso es un hecho. Noroña fue la víctima en esa circunstancia, más allá si te cae bien o te cae mal. Fue una víctima de una agresión por parte de este personaje, este pelafustán, que se comportó así, como un pelafustán. Él y su grupo de golpeadores que subieron al estrado a agredir a una persona. Eh, de ahí a que digas, bueno, le ponen custodia, hay gente, y aquí en el canal me lo manifestaron, que está a favor que sí tenga custodia. Y yo respeto íntegramente el punto. Yo creo que es elevar demasiado ya la situación, sobre todo cuando ese tipo de custodia se necesita en otros rubros que me parecen más más serios. Qué bueno que Noroña la declinó, porque eso no lo dicen los medios. Ojo con este detalle. Los medios dicen, Noroña le dieron custodia, y usted revise custodia a Noroña y se va a dar cuenta que la mayoría de los medios manejan ese tema, pero muy pocos manejan que declinó Noroña esa custodia. Muy pocos lo están manejando. En el caso de la casa, yo ya se los dije, es una cuestión de papelito habla. Ahí no hay mucho que discutir. A ver, quién está mintiendo, quién tiene la razón, por qué, para qué, cuáles son los movimientos que hay detrás, qué intereses hay detrás. Aquí está la casa, aquí están los papeles. Listo. Ajá. Es un asunto de papelito habla. Nada más ni nada menos. No hay más en esa discusión, porque las posturas son tan distintas que ese es que es un fondo de discusión. Ajá. Con el papelito se aclara quién tiene la razón y quién no tiene la razón en torno a la propiedad de esa casa, cómo se ha manejado esa casa y demás, el préstamo de la misma, etcétera, etcétera, etcétera. No, que se ha querido utilizar políticamente, se ha querido, por supuesto, utilizar políticamente, ¿no? Esa es una realidad también. Y en este caso, a mí me parece, yo le voy a ser honesto en algo. Yo no demerito la crítica de nadie, pero le voy a decir lo que yo sé. Yo me puse a buscar hasta el día de hoy una declaración de Noroña de ese tipo y no la encuentro. Yo, igual estoy buscando muy mal. Igual si usted la ha visto, pues ayúdenos y compártala. Yo, Jesús Escobar, me puse a buscar, a revisar si Noroña dijo esto y no lo encuentro. No lo he encontrado. No encuentro ninguna sola expresión de Noroña diciéndole a Lili Telles que ella solamente sirve para lavar los trastes. La estudiante señala que se presentó en todas las noticias. Yo estuve googleando, no he encontrado esa declaración. He encontrado sí diferencias, puntos de vista, debates fuertes, discusiones duras entre Noroña y Lili Telles, que también son buscadas por Lili Telles. Eso hay que dejarlo en claro. No, Lili Telles no es ninguna víctima en las discusiones, ni mucho menos, es muy inteligente para generarlas. Pero esta discusión en particular, en donde se dice que Noroña la acusó de haber dicho, ajá, que lavara los trastes, ¿no? Me parece que es lo que se señala, ¿no? A final de cuentas, ¿no? Este, que es en donde es la acusación que se da, ¿no? Donde dice, que tú nada sirves, tú estás para lavar trastes, ¿no? Esa es la frase que se está utilizando. La verdad es que yo no lo he encontrado, insisto, puede ser que esté buscando muy mal, no voy a decir nada, no va a sentir el dueño de la verdad ni mucho menos, pero hoy por hoy, no, sinceramente, pues yo no veo hoy por hoy, eh, mire, ahorita por ejemplo estoy volviendo este, a checar en los buscadores, ujú, y lo que viene es la nota, ujú, la nota que se genera como tal, ¿no? Pero pues yo estoy buscando la información de más atrás y sinceramente no la encuentro. Entonces, entonces ahí sí, sería interesante saber por qué se cae en esa situación. Si tú vas a cuestionar, tienes todo el derecho a hacerlo, pero sí tienes que cuestionarlo con bases, con fuentes. Creo que eso es a lo que yo quiero llegar. El debate como tal, ajá, el debate como tal, eh, tiene que aprovecharse. Tienes que aprovechar que estás frente a los políticos, cuestionarlos en realidad, pero sí con fuentes sólidas, sí con datos duros,
sí con argumentos irrebatibles, para que el debate sea nutrido, para que el debate lleve a otro nivel de entendimiento, para que haya realmente un compromiso incluso de cambio, para que haya una respuesta mucho más sólida. Pero si tú lanzas una acusación, sobre esa naturaleza, ¿no? Y no hay pruebas, no citas una fuente como tal, pues tu argumento se desborda, ¿no? En ese momento. ¿Por qué? Porque estás citando algo que es falso o que no lo puedes comprobar o que lo malinterpretaste y que además aseguras que se salió en todas las noticias, pero cuando se buscan esas noticias, pues no aparecen en ningún lado. Por lo tanto, estás comentando algo falaz, totalmente falaz, ¿no? Y lo estás manejando como de tus principales argumentos en realidad, para justificar una postura que puede ser que es muy respetable, que es muy de debate, pero ya cuando es el momento en que tú lo haces con una mentira para enarbolarlo, para sobredimensionarlo, pues en ese momento tu argumento se cae. Y en ese momento, pues pasa lo que hizo el senador. A ver, demuéstrame, dame una fuente. No, pues ese es todos lados. No, pues esa no es una fuente. ¿No? Y me parece que eso es algo que debemos de entender también como sociedad cuando tenemos esa posibilidad de discutir con los políticos, decirles, a ver, pues aquí está, porque de otra manera, pues más bien parece como que o no estás informado o informada de lo que me estás expresando o te sembraron la pregunta. Solamente es una de esas dos. En cualquiera de las dos pierdes una oportunidad real de debatir a fondo y de cuestionar a fondo lo que pasa con elementos de la política mexicana, que sí, tienen que saber manejar mejor las situaciones en general, pero que en este caso, en concreto en este caso, el argumento que da este estudiante no está basado en hechos reales, no está basado en una opinión real, está basado en algo que según dijo alguien, y que no hay nada, absolutamente nada, que lo confirme como tal. Y entonces ahí se está cayendo ya en una mentira que debilita tu argumento al momento del intercambio de opiniones. Eso es en torno a este caso. ¿Ustedes qué opinan? ¿Ustedes qué opinan al respecto? Oiga, y voy cerrando ya con una nota internacional. Lo que pasa en Estados Unidos con el neofascismo del presidente Donald Trump, que publicó una imagen suya creada por inteligencia artificial. ¿Cómo crean esas imágenes? Me interesa saber, porque me ayudaría mucho en ciertas cosas, pero bueno, publicó una imagen suya donde lo vemos frente al horizonte de Chicago con helicópteros, llamas y la frase Chipocalypse Now. La publicación del presidente es una amenaza a Chicago con tropas y deportaciones. Obviamente ya provocó una reacción de los líderes demócratas en Illinois. No, me encanta el olor de las deportaciones por la mañana. Chicago a punto de descubrir por qué se llama Departamento de Guerra, dice la publicación del presidente en Truth Social, que parece hacer referencia a la película de Apocalipsis Now, que retrata la guerra de Estados Unidos en Vietnam. La publicación también parecería hacer referencia a una orden ejecutiva que Trump firmó el viernes que rebautiza el Departamento de Defensa como Departamento de Guerra y al secretario de Defensa como secretario de Guerra. Vea usted, Trump nos dice hacia dónde va, ¿eh? Yo quiero equivocarme, pero yo creo que Trump va a tratar de llevar al mundo a una, y si no Trump, sí los intereses que están detrás, a un conflicto bélico de cierta envergadura, sinceramente. La guerra es un gran negocio para todos estos mil millonarios. Lo único que uno pide o piensa o exige o demanda, que es lo que tendríamos que hacer, exigir y demandar a estos tipos que le paren, es que no jalen la cuerda donde no tienen que jalarla. Hoy por hoy el mundo se deshace en 5 minutos. Hoy por hoy los principales países del mundo se pueden destruir en minutos. Lo hemos dicho, hay 18.000 ojivas nucleares en posesión de cada uno de estos. China está apuntando a Washington, Washington a Moscú, Moscú a Alemania, Alemania a Teherán, Teherán a Israel. Es decir, en 3 minutos tienen misiles que en 15 minutos llegan de un lado a otro o en menos tiempo. No hay mucha posibilidad de que sobreviva nadie, esa es la verdad, o muy pocos, ¿no? Pero el mundo sería muy diferente a lo que vemos ahora. Pero gente como Trump, vuelvo a lo que hemos comentado el otro día, Occidente está manejado en su peor momento, Occidente, cuando requeriría la visión de un estadista, cuando requeriría la visión de un líder nato, cuando requeriría la visión de un líder diferente, llegan los peores a dirigir a Occidente.
los peores. Un Emmanuel Macron totalmente sometido por los intereses sionistas, y por los intereses económicos, porque hay que recordar la relación de Macron precisamente con los organismos financieros internacionales, el caso del canciller de Alemania, que era trabajador de BlackRock, el caso, por supuesto, también de Giorgia Meloni, una neofascista italiana, no por citar el caso de Inglaterra, que se divide entre lo que ellos dicen que es izquierda, que es derecha, pero que tiene una postura siempre relacionada con los Estados Unidos a su favor, a pesar del imperialismo norteamericano. Y me sorprende que todavía haya gente que después de las consecuencias de este imperialismo sigue defendiendo el concepto de imperialismo, no como tal. Bueno, es gente de derecha y de una formación completamente de derecha, alejados de todo lo que es una justicia social y el conocimiento real de lo que pasa en las poblaciones, y que por una u otra razón se creen parte de esos imperios sin entender que son de la parte sometida de esos imperios. Pero ¿cuál es mi punto? Mi punto en todo esto pasa, pasa porque llegamos a la etapa de un mundo necesitado de líderes, y en una parte no hay esos líderes. En una parte hay esta gente vinculada completamente a los intereses económicos, a los intereses, ajá, de un grupúsculo de 1.000 millonarios. Lo que está haciendo Trump es un neofascismo en toda la extensión de la palabra. Lo que está haciendo Trump es entrar a las ciudades demócratas para reprimirlas, para impedir que se quejen ante la mala calidad de vida que les está otorgando, ante los despojos que está haciendo, ante la asfixia que está llevando a cabo de sociedades enteras. Trump no es un presidente popular en Estados Unidos. Trump sí ganó en la elección, ganó el voto popular, pero Trump hoy por hoy no es el presidente con más respaldo popular en los Estados Unidos. Cada día son más las voces que están en contra de Trump. ¿Y qué es lo que hace Trump? Reprimir esas voces de la manera más brutal que pueda haber. Tanto acusan a Maduro de dictador y autoritario. Bueno, Trump es un autoritario de primera, y todos los gobiernos gringos han sido autoritarios hasta las cachas. Desde Nixon a la fecha no ha habido uno que se salve en ese aspecto. Y aparte de todo, son personajes e intereses completamente distorsionados. Es decir, lo que pasó, por ejemplo, mire rápido, lo que pasó con la lancha, ¿no? La famosa lancha. Hoy por hoy no sabemos si era realidad o ficción. Ajá. Esa es la verdad. Hoy por hoy, no sabemos. Lo que sí sabemos es que Estados Unidos está utilizando el narcotráfico para crear una especie de cordón, ¿no? Y aislar a Venezuela del eje China-Rusia, porque lo que no quiere Estados Unidos es que China o Rusia lleven a cabo acuerdos en materia petrolera con Venezuela, que Venezuela tenga una salida directamente. Hoy por hoy el capitalismo de Estados Unidos está pasando por una sobreacumulación, deuda, pérdida de reservas de petróleo pesado, y por lo tanto recurre a las formas más extremas, muy extremas, perdón a las formas extremas, ajá, para reproducirlo, para tenerlo. La guerra como valor del uso para restablecer la renta política, ¿no? Esto lo ha dicho el maestro Tito Ura. Entonces, me parece que eso es lo que tendríamos que empezar a darnos cuenta. ¿Por qué lo está haciendo Estados Unidos? Así de sencillo. Es un arma de disuasión para frenar la expansión de China y Rusia en América Latina. De esta forma condiciona a Maduro, pero no solamente a Maduro. Bien lo explicaban ayer Federico Bonazo y Ricardo Valderas en Narrativas. Es una agresión para toda América Latina. Es una agresión para todo aquel que piense diferente a Donald Trump. Es una agresión hasta para México. Es la intimidación hacia toda América Latina, ajá, de que no se muevan porque pueden ser víctimas de lo mismo. ¿Qué garantiza que no vuelen un misil en la Sierra de Sinaloa y digan que es para combatir al narco? Absolutamente nada. Estados Unidos siempre ha apelado al discurso antidrogas, y ahora con la etiqueta de los terroristas para justificar intervenciones. Ujú. No es más que una pantomima lo que vemos de Trump. No es más que una serie de actos circenses con apariencia de legitimidad. A final de cuentas, lo que quiere es cambiar el régimen de Venezuela para quedarse con el petróleo, con el gas y con el oro. Punto. E incluso con las tierras raras que tiene Venezuela ya confirmado. Y de esta forma, ojo, si Estados Unidos se queda con Venezuela, controla Mediterráneo, es decir, el Golfo de México y el Caribe, de cara a una eventual guerra con China. ¿Se da cuenta? Tontos no son. Por eso Venezuela es tan importante, y quitar a Maduro se vuelve fundamental para ellos. Y por eso tienen que controlar a México. Ujú.
Pero a México, a diferencia de los trancazos, lo que hacen es jalarlo con la zanahoria para que México se esté quieto y no llegue a acuerdos del otro lado y no acepte los guiños de China, porque si México los acepta, estás con tu vecino como puerta de entrada. A mí lo primero que me queda claro es que es una advertencia de Trump para que los países no se vayan a los BRICS, para que México, Brasil, bueno, Brasil ya está, para que México, principalmente México, no voltee hacia China, ¿eh? Y no se empiece a acercar a los BRICS. Me parece que es una advertencia. Ahora sí que, como dice la frase, cojo Ricardo, te lo digo, Pedro, para que lo entiendas, Juan, ¿no? El caso de Venezuela es porque siente que Venezuela está mucho más cerca de los BRICS y mucho más cerca el entendimiento con aquellos que México. Pero eso que vemos de Venezuela es lo que le puede pasar a México. Y lo que vemos en Chicago, en donde de plano se suspendió la celebración del 15 de septiembre, del grito, por miedo a las deportaciones y a las agresiones en contra de los migrantes, es uno de los rostros más brutales y bastardos de un sistema financiero que se derrumba y no quiere aceptar su pérdida de hegemonía y está actuando de la manera más soez para garantizar un mundo multipolar, nunca que no haya que no haya un nuevo orden, porque lo que hoy quiere evitar Estados Unidos es que haya un nuevo orden. Lo que quieren, lo que quieren es que el mundo sea multipolar hasta cierto punto, pero ellos jugando de este lado, que todo este lado de las canicas es nuestro, güey, y vamos a negociar con ustedes, pero en otras condiciones, en donde yo tenga el poder de tierras raras, tenga el poder de petróleo, ajá, para poder generar lo necesario y competir contigo en el control territorial. Lo que estamos viendo de Trump es muy similar a lo que hizo Hitler en la época nazista, en controlando diversos espacios, salidas al mar, territorios, todo, para empezar a librar guerras. Ujú. Y eso, lo peor es que ha empezado en su propio territorio, como reprimiendo a todos aquellos que de una forma u otra se atreven a alzar la voz contra sus locuras, contra sus actitudes delirantes y contra su propia maldad. Pulgares arriba, déjenme su comentario, su punto de vista y ya lo sabe, como siempre un gusto, como siempre un verdadero, pero verdadero placer. Gracias.